¿Qué más, Andrés? Te presento... Sí, es Hola, Short. ¿cómo estás? ¿Sí se conocían? No, sí. Espero que no pase ni que llueva ni que tiemble mientras estén aquí, porque no nos hacemos responsables. También tenemos su propio riesgo. ¿A dónde nos vinimos a meter? ¿Entrar bajo nuestro propio riesgo? Al escuchar esa advertencia pensarán que estamos a punto de explorar una cueva peligrosísima o nos vamos a tirar en paracaídas otra vez. Pero no. Aunque también nos gustan las aventuras en campo, la verdad es que estamos en un sitio algo más mundano, pero igualmente fascinante. De lo que va desde la puerta de entrada hasta esa otra pared de ladrillo es el espacio compartido de ornitología, pájaros al fondo, y entomología, bichos a este lado. Aquí tenemos en este segundo piso, tenemos la parte en seco de entomología. O sea, todo lo que no se preserva con alcohol o con formol. Y por eso decía, está dividido, ya que el piso como tal no soporta, no podría soportar el peso de todos los frascos con alcohol, de todo lo que tenemos en bichos. Esa colección de alcohol está abajo en el primer piso, se supone que eso no se va a hundir o no se va a partir el suelo tan fácilmente. El que habla es Dimitri Forero, biólogo y entomólogo. Es decir, que su experticia está en los artrópodos, insectos, arácnidos, milpies, empiés, en fin, él lo explica mejor. Hola, mi nombre es Dimitri Forero, soy profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y trabajo con bichos. Y no solo eso, también tiene la labor de cuidar a los bichos de las colecciones biológicas de la Universidad Nacional, donde nos recibió muy amablemente. Si usted alguna vez visita el campus de la Nacho, como algunos le decimos de cariño a la universidad pública más grande del país, e ingresa por la entrada de la calle 53, que es la que queda más al norte de la universidad, puede que se encuentre con un edificio blanco de apenas unos pocos pisos, como escondido entre los árboles. Aquí queda el Museo de Historia Natural y el Instituto de Ciencias Naturales de la universidad, los cuales albergan millones de ejemplares de plantas, hongos, aves, reptiles, anfibios, mamíferos y, claro, bichos. Pero no es un zoológico. Aquí los especímenes se preservan muertos, unos sumergidos en alcohol o formol y otros en seco, clavados con alfileres en icopor con el propósito de que duren el mayor tiempo posible. El problema y la razón por la que nos hicieron esta advertencia tan siniestra cuando entramos es que el edificio está en muy mal estado. Desde afuera ya se le ve un diseño un poco anticuado, pero los problemas reales se ven desde adentro. Huecos en el techo y grietas enormes en las paredes dan la impresión de que todo podría desmoronarse en cualquier momento. Además, aquí estudian y trabajan más de 200 personas permanentemente, sin mencionar los cientos adicionales que llegan a visitar las colecciones. La advertencia era entonces un poco del humor negro con el que lidian con el riesgo real de que se les venga el edificio encima de las colecciones y, claro, de sus cabezas. Las colecciones están en este edificio que, aunque no es tan viejo, está sufriendo por muchas razones a nivel estructural. Problemas que son repetitivos, lamentablemente. El techo tiene goteras. Hace unos días, un par de semanas, cuando casualmente llovió en Bogotá, no fue una lluvia muy fuerte, diluvió dentro de la colección de aves, que es terrible, porque los pájaros están en gavetas sin ninguna protección y son las pieles y se mojan, se honguean y se dañan. Dimitri se refiere a febrero de este año, cuando las redes sociales se inundaron de videos del interior de ese edificio. Se veía como literalmente caían chorros de agua sobre las gavetas donde se guardan los plumajes de las aves. A partir de estas imágenes impactantes, distintos medios de comunicación salieron a reportar el estado crítico del museo y el Instituto de Ciencias Naturales. Pero en realidad, esta crisis es solo un síntoma de un problema que ha afectado a nuestras colecciones en Colombia durante años. No solo está la falta de recursos e infraestructura, sino también la poca importancia que le damos a estos repositorios de conocimiento y a la investigación científica en general. Pero, ¿por qué coleccionar seres que un día estuvieron vivos es importante para la ciencia? ¿Y qué tienen de especial los contenidos de ese montón de gavetas y frascos guardados en un edificio que se resquebraja? Yo soy Efraín Rincón y esto es Shots de Ciencia. Los dejo con Jacobo Patiño para que les eche mejor el cuento. A pesar de las grietas y las advertencias, entrar a las colecciones biológicas de la Universidad Nacional es algo impresionante. En el segundo piso hay un cuarto con decenas de estanterías metálicas que se deslizan sobre rieles para compactarse y ahorrar espacio. Unas contienen cajones repletos de bichos de todas las formas y colores imaginables, otras plumajes perfectamente preservados en la forma del ave que los portó, o pieles de tigrillos, osos hormigueros y otros mamíferos. Para evitar que el edificio colapse, el primer piso aloja lo más pesado, es decir, todo lo que se mantiene en frascos de alcohol y formol, como peces, reptiles y anfibios.
Aquí también se encuentra el herbario, que alberga un sinnúmero de plantas secadas y cuidadosamente prensadas en papel. Cada espécimen de las colecciones tiene su etiqueta con el lugar, la fecha en que se encontró y el nombre de quien hizo la colecta. Hay unas que ya se han puesto amarillas por el tiempo, dicen 1966, 1953, 1940, y entre las plantas incluso se ven unos nombres legendarios de siglos atrás. Por ejemplo, muestras tomadas por José Celestino Mutis, quien lideró la expedición botánica por allá a finales del siglo XVIII, o del explorador alemán Alexander von Humboldt, ambos naturalistas muy destacados en la investigación científica de nuestro país y del mundo. Aunque el asombro de ver la cantidad de ejemplares, la dedicación que se necesita para conservarlos y la antigüedad de muchos de ellos fue suficiente para que estuviéramos convencidos de la importancia de las colecciones biológicas, el valor de estas va mucho más allá de lo que es inmediatamente evidente a nuestros ojos. Bueno, las colecciones puedes mirarlas desde diferentes puntos de vista. Entonces, las colecciones para nosotros puede ser un repositorio de la biodiversidad y que nos va a contar a través del tiempo qué hay, qué hubo o cómo está. Él es Lucas Barrientos, un doctor en ciencias biológicas y especialista en reptiles y anfibios que se encarga de la curaduría de estos animales en la colección de la Universidad Javeriana de Bogotá. Entonces yo puedo, por ejemplo, tener poblaciones de una misma especie a través de muchos años y ver cómo ha ido cambiando, desde lo morfológico, lo genético, las abundancias, o cómo puede haber cambios en diversidad. Eso también lo puedo mirar. Claro, es que cada uno de estos especímenes es como una foto de un momento en el tiempo, y todos los datos que se toman con ellos, como la ubicación en que se encontraron, su tamaño, color y otras características físicas y genéticas, sirven para seguirle la pista a la especie muestreada. En Bogotá, por ejemplo, había una época del año en que la ciudad se llenaba de escarabajos. Después de las lluvias de abril aparecían por montones los llamados cucarrones de mayo, de color café claro, coraza reluciente, y durante sus torpes vuelos frecuentemente chocaban con la gente y se enredaban con su pelo y su ropa. Era una escena común ver niños recogiendo o jugando con estos insectos. Pero desde hace algunos años se ven cada vez menos. Si le preguntan a un niño o niña hoy, es probable que les diga que nunca se ha encontrado con uno, o al menos no lo tenga presente. Bogotá es una ciudad enorme, entonces millones de personas han sido testigos de la desaparición de los cucarrones de mayo. Pero, ¿qué pasa con todas esas especies que no podemos ver? Ya sea porque viven en lugares remotos, porque son muy pequeñas o muy escasas. ¿Cómo sabemos que una especie fue desplazada de un sitio o que está próxima a desaparecer? ¿Y qué memoria tenemos de la biodiversidad que ha existido y existe, pero quizás ya no lo haga en el futuro? Pongan mucha atención, porque de vuelta en la Universidad Nacional, Dimitri nos mostró un bicho que encarna estas preguntas perfectamente. Esto es un chinche asesino de la familia Redúvide y es un material que ha estado aquí en esta colección desde 1992. Ese fue el año en que fue colectado. Y eso fue colectado... Bueno, pausa. Estoy seguro que muchos habrán dicho ¿un qué? Resulta que Dimitri investiga un grupo de insectos llamados chinches. Técnicamente se les dice hemípteros y se caracterizan por tener una boca en forma de pico que utilizan para perforar. Este es asesino porque perfora a otros insectos, inyectándoles una saliva corrosiva que los convierte en una especie de sopa que el chinche luego puede succionar. Y es muy interesante porque es un único ejemplar. Es el único ejemplar que se conoce de Colombia. Nunca nadie más lo ha visto, en ninguna colección. Yo he visitado varias colecciones para buscar esto. Se ha encontrado. Y este ejemplar se conocía de Costa Rica y de un sitio en Brasil. Y nada más. Yo encontré este y hace poco, hace el año pasado tal vez, unos investigadores lo encontraron en Panamá. Entonces empieza a ser interesante, pero... En total hay menos de 10 ejemplares de esta especie en todas las colecciones del mundo. Empieza uno a... Bueno, ¿y por qué no hay más? Porque no es común. ¿Será que esto está en algún lado raro y que no le hemos pegado donde vive? ¿O realmente son poblaciones de números muy bajitos? Pero lo importante desde el punto de vista de colecciones es que esto es el único registro que tenemos de esta especie para el país. La única. O tal vez esta especie ya se haya extinto y estos pocos bichitos clavados en alfileres sean el único rastro que tengamos de que alguna vez existieron sobre la Tierra. Entonces, esto es otra de las razones por las cuales una colección es importante para documentar. Y las colecciones no son solo depósitos de especies que buscan satisfacer nuestra curiosidad. Sin ellas sería extremadamente difícil catalogar la biodiversidad de un territorio, sobre todo en estos grupos más pequeños como los insectos.
Cuando uno piensa que Colombia es el país mega diverso y están todos estos imaginarios colectivos de que eso que representa, yo le digo a mis estudiantes, bueno, pero ¿cuántas especies de pájaros hay en Colombia? Y uno dice, son 1900 y tantas. Es un número muy preciso, sabemos exactamente cuántas especies de aves tenemos. Tenemos una idea más o menos acertada de cuántas ranas tenemos. Peces empezamos a tener poco menos de certeza. Hay un patrón, ¿no? Como seres humanos le ponemos más atención a lo que está en nuestra misma escala o lo que es vistoso y llamativo para nosotros, como los mamíferos y las aves, mientras que dejamos a un lado aquello que es difícil de ver. Cuando vamos a grupos que no se han trabajado tradicionalmente como hongos, ni idea. Y cuando uno se enfrenta a grupos como artrópodos, que incluye milpies, ciempies, arañas e insectos, es ¿cuántas especies conocemos para Colombia? No sabemos. Hay un conteo como muy preliminar, hay unas, ya no me acuerdo en cuánto va, pero digamos 13.000 y se estiman 60.000, yo creo que puede ser muchas más. Pero ¿cómo hacemos para sacar esos datos? ¿De dónde vienen esos datos? ¿Cómo sabemos que hay N número de organismos de un grupo dado? En este caso, ¿cuántos bichos hay en Colombia? ¿De dónde salen esos datos? Salen de lo que está en colecciones. Aunque hay muchas más especies de artrópodos que de aves, sabemos más de estas últimas. Si las hormigas tuvieran el tamaño de una paloma, seguramente las tendríamos más presentes. No obstante, son las colecciones las que permiten conocer y cuantificar la biodiversidad, independientemente de su tamaño, recopilando una cantidad gigantesca de información que puede asistir a la investigación científica. Y a todo esto, ¿por qué es importante conocer la biodiversidad? Más allá del saber por saber, que también tiene su valor en la ciencia, es imposible proteger lo que no conocemos. Entonces hace un año, creo, más o menos, sacaban unas imágenes de unos, creo que eran unos tigrillos en Antioquia, que tomaban las fotos de un tigrillo albino. Entonces, claro, si yo no tengo un contexto histórico y que me lo da la colección, a mí me puede parecer como un dato curioso y bonito. Para mí es un dato preocupante, es como, oiga, aquí hay un problema de erosión genética. Con erosión genética, Barrientos se refiere a perder diversidad en los genes de una población. Si eso ocurre, ¿cómo podemos saberlo? Tengo que ir a los datos del museo. Puedo ir y tomar datos genéticos en el museo y puedo ir a colecciones supremamente antiguas y ver cuál era la diversidad genética ayer y cuál es la diversidad genética hoy y ver qué se perdió. Y puedo también hacer políticas o hacer planes de cómo puedo mejorar esa calidad de esos bichos, haciendo corredores biológicos, generar políticas de protección. Entonces, por ejemplo, esa es una forma. Para preservar la biodiversidad, muchas veces no es suficiente con dejarla quieta. Cada especie tiene sus necesidades y solo estudiándolas se pueden tomar decisiones de política ambiental que las protejan. Y no únicamente por el valor intrínseco de los seres vivos o porque hagan más bonito el paisaje, sino por las funciones indispensables que cumplen las especies en sus ecosistemas, muchas de las cuales también son fundamentales para nosotros, los seres humanos. Pero entonces, ¿qué falta? ¿Qué necesitan las colecciones biológicas en Colombia para mantener ese tesoro de biodiversidad por el mayor tiempo posible? Si uno deja un cucarrón por ahí botado en un patio, eso al ratico ya no está, a la semana, 2 semanas no está. ¿Por qué? Porque hay cosas que se lo van a comer. Es un material orgánico que va a ser descompuesto, sea por hongos, por bacterias, por otros bichos que vienen y se lo comen, por un pájaro que viene y se lo come. Entonces, hay afectaciones a ese material que no permiten que dure más allá de un cierto tiempo. ¿Qué es lo más básico y fundamental en una colección como la de insectos que tenemos aquí? En seco es que la humedad sea baja para que no crezcan hongos, para que no lleguen ciertas plagas. Algo que va a ser muy difícil de evitar si la colección se inunda cada vez que diluvia en Bogotá, que es bastante común. Aunque Londres sea famosa mundialmente por su clima lluvioso, acá cae más del triple de agua cada año. Y esto aquí uno empieza a ver que hay carencias en términos de la infraestructura. Aquí tenemos unas ventanas, hay mucha radiación lumínica, todas estas cosas van afectando de a poco el material. Entonces, si uno cuida la parte ambiental en términos de temperatura, humedad relativa, por ahí ese material puede durar un buen tiempo. Pero también requiere de un manejo adecuado de la colección. O sea, manipular a los ejemplares lo menos posible y con el mayor cuidado. Y si va a almorzar, que no sea al lado de la colección. Los cientos de miles de bichos, reptiles, anfibios, aves, mamíferos, plantas y hongos no se van a mantener solos. Tiene que haber un equipo capacitado para cuidarlos y clasificarlos. Además, una colección es algo que se tiene que estar renovando constantemente, tanto para mantener esta línea de tiempo de información como para reponer los ejemplares que inevitablemente se terminan dañando con el tiempo. Entonces, también hay que tener en cuenta el costo de las expediciones y otras labores de recolección. Mucha mano de obra
mucha buena voluntad, pero también es algo que creo que es un punto en el que ahorita estamos luchando varios de los que trabajamos en museos o estamos asociados a colecciones, y es que las colecciones sean visibles para que el público general, por un lado, pues se enriquezca y pueda pues sacar pues provecho de ellas, pero también para que entiendan cuál es su importancia. Este último punto de Barrientos es muy importante. Además del trabajo que se necesita para mantener las colecciones, otro desafío al que se enfrentan es el de lograr que las personas que no son especialistas puedan acceder a ellas y les encuentren valor. Es extraño pensar que Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, no tenga un museo de historia natural hecho y derecho, y el que más se asemeja a uno, el de la Universidad Nacional, esté inundado y además en riesgo de quedar sepultado bajo los escombros. Sin embargo, esta colección y este museo no son los únicos que se enfrentan a las dificultades de la falta de personal, presupuesto o infraestructura. Lastimosamente, esta situación de precariedad es más la norma que la excepción, y es otra consecuencia de la poca importancia que se le da a la ciencia en las agendas políticas del país. Aparte del de la Nacho y el de la Javeriana, conversamos con el Museo de la Salle, uno de los más antiguos. Ellos le han hecho frente a las mismas dificultades desde hace más de 100 años y le siguen apostando a poner la biodiversidad colombiana y del resto del mundo al alcance de la gente. Y si es un problema, pues digamos que no solo afecta como a la Universidad Nacional, sino también como a otras instituciones, también por el volumen de ejemplares y también el poco personal con el que cuentan la mayoría de las instituciones, ¿no? Entonces, pues que muchas veces, digamos que limita un poco el poder estar checando una sola colección, incluso ahora pues estar checando 90.000 individuos. Ella es Juliet Cárdenas, curadora del museo y encargada de esos 90.000 ejemplares que este ha ido recopilando desde que abrió sus puertas en 1910. Por ejemplo, muchas de los museos y de las colecciones no cuentan como con un conservador de colecciones. Entonces, la mayoría somos como biólogos, entonces sí es importante como ese intercambio de conocimiento entre profesionales y entre disciplinas, pues también como para poder apoyar no solamente una sola colección, sino las demás colecciones. A lo mejor las experiencias con los desastres del Museo de la Salle pueden ayudar a orientar a la Universidad Nacional. En 1948, el edificio donde se encontraban las colecciones de la Salle fue incendiado durante el Bogotazo, una ola de protestas y disturbios causada por el asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Las llamas consumieron cerca de 15.000 especímenes, sobre todo en el herbario y la colección de mariposas. Si bien no han tenido que pasar por más tragedias de esa magnitud desde ese entonces, el viejo edificio del Centro Histórico de Bogotá que resguarda las colecciones ya les ha pasado factura. Afortunadamente, como cuenta Camila Lenes, conservadora del museo, la intervención de la Universidad de La Salle, que se encarga de administrarlo, ha solucionado muchos de los problemas estructurales. Para los inmuebles de todo este sector del centro histórico, pues creo que la mayoría deben tener como deterioros asociados como a filtraciones, humedad y demás. Entonces, digamos, un poco lo que teníamos era como una situación de mantenimiento, pero la universidad ya intervino y ya se hizo como una impermeabilización que fortaleció como la placa, como esa placa de arriba del edificio. Eso fue buenísimo porque vamos a poder tener como seguridad en que ya no va a ingresar más agua. Aunque esto les haya dado un respiro, reconocen que el fantasma del presupuesto que atormenta la ciencia colombiana también los asusta a ellos. Digamos que para el volumen de individuos que tenemos, pues creo que el presupuesto sí siempre va a ser como un limitante como para la adquisición de insumos que permitan el buen mantenimiento de las colecciones, ¿no? Siempre va a ser como importante tener como un muy buen presupuesto para poder mantener las colecciones a futuro y más porque pues esto es patrimonio de la nación y es no solamente para científicos, sino para la comunidad en general. Probablemente no haya una bala de plata que pueda solucionar los problemas de las colecciones de la noche a la mañana. La inversión en ciencia es de lo que menos se prioriza en el presupuesto de la nación, y estas soluciones no son gratis. Pero a lo mejor hay algo que pueda ayudar. Que usted sepa que existen estos museos y estas colecciones ya es un buen punto de partida. Y si me preguntas a mí, ¿qué es como de los puntos claves para que estas colecciones sobrevivan muchas generaciones más? Es que nos conozcan, es que la gente sepa que estamos acá, que tenemos todo este patrimonio natural, que tenemos también patrimonio documental, que somos un museo muy completo que obviamente se enfrenta como a
muchos desafíos. Ir personalmente es una de las maneras más accesibles de conocer la biodiversidad exuberante de nuestro país, y las visitas y el apoyo los ayudan a conservar sus tesoros un poco más. Pero sobre todo que eso lo va a permitir que la gente y que la sociedad se apropie también de este conocimiento que nosotros nos esforzamos por brindarle a las personas, y que de esa apropiación la gente también entienda que esto merece la pena que siga y que se prolongue en el tiempo. Los animales, las plantas y los bichos que se encuentran en las colecciones no solo cuentan información científica, también historias y anécdotas que resultan ser muy importantes para sus cuidadores. Después de mirar un rato entre las estanterías móviles, Dimitri sacó un par de gavetas de madera repletas de chinches, que custodian una de sus colectas favoritas. Este es Arilus, este es otro chinche asesino. Este es uno de los dos grupos que me interesa mucho, esta familia. Y este es un género que tiene un par de especies, no tiene más de 4 conocidas. Atravesados por alfileres hay como 30 de estos bichos. Parecen llegados de otro planeta o sacados de un libro de ciencia ficción. Son relativamente grandes para ser insectos, o bueno, eso nos parece a nosotros que vivimos en clima frío. Su cuerpo, de un par de centímetros, es entre negro y café oscuro, y tienen un pico curvo y rojizo que tiene una pinta de que debe doler muchísimo si te pica. Pero lo más extraño y lo que distingue a estos chinches arilus es que tienen una especie de cresta en su espalda que parece como una rueda dentada, un engranaje, con unas puntas perfectas que hacen volar la curiosidad. ¿Para qué servirá eso? Pero además de las preguntas que nos despertó este insecto, creo que tuvimos el mismo pensamiento. Ojalá todo el mundo pudiera ver esto. Tal vez si conociéramos un poco mejor a estos seres asombrosos con los que compartimos este pedacito de tierra, entenderíamos lo valiosos que son. Así sabríamos lo importante que es conservar la memoria de la vida en la Tierra y financiar estos repositorios de información que nos permitan investigarla y ver cómo la estamos perdiendo. En ese mundo, ir a un museo de historia natural probablemente ya no sería una actividad de alto riesgo. Yo soy Jacobo Patiño. Si le gusta lo que hacemos, puede compartir este episodio y apoyarnos a través de Patreon o Mercado Pago. Los enlaces los encuentra en la descripción. También síganos en redes sociales, cuéntenos qué les pareció y sobre qué temas les gustaría que hablemos. Muchas gracias a Dimitri Forero y Lucas Barrientos por su hospitalidad, y a Juliet Cárdenas, Camila Lenes y William Álvarez por conversar con nosotros. Nos vemos en la próxima.